Diego, yo estoy viniendo de un partido donde hay varias personas, varios candidatos, como Gino Costa, por ejemplo, que tienen una defensa muy cerrada de lo que ha sido el manejo de la Fiscalía Anticorrupción. Así es. ¿Usted también defiende la actuación de estas personas, a pesar que los resultados son bien magros y en muchos casos se prestan a una imagen muy arbitraria del ejercicio del trabajo de los fiscales? Yo soy una persona que enfrenta cualquier tipo de abuso. El abuso del Congreso, el abuso político, el abuso del mercado y el abuso de las fiscalías. Si ha habido un trabajo exacerbado o arbitrario de algún fiscal, hay que cuestionarlo indistintamente de quien sea. Pero lo que ha dicho el señor Renzo Ibáñez es que, por ejemplo, mi partido no solamente es nuevo, sino también creo que hay que complementar ahí. Es un partido que ha estado, por ejemplo, militando Mario Vargas Llosa en su último acto político, que eso es fundamental. El que está presidiendo justamente la lista está, por ejemplo, el señor Rafael Belaúnde, que es nieto de Fernando Belaúnde Terry, que tanto apelan a la historia del aprismo, también tienen que reconocer el gran Nobel de Literatura de nuestro país, que suscribió, incluso fue militante activo del partido, en todo caso en su último acto político, y también Fernando Belaúnde Terry. Pero entonces hay que ver las cosas en contexto y hay que entender que Libertad Popular no ha participado dentro de esta coalición autoritaria que yo denomino, que está conformada justamente por Alianza para el Progreso, por el Fujimorismo, por Podemos Perú, por Perú Libre también, claramente. Entonces, yo creo que esto se viene desde el año 2016, esta crisis en la que nos encontramos. Hemos visto el deterioro institucional, hemos tenido más de 10 presidentes en pocos años, casi un presidente por año. Y eso es en gran medida responsabilidad también de las bancadas chicas, como el aprismo, que con 5 votos formaron una presidencia del Congreso, que con 5 votos tuvieron mucho poder, y eso es importante, ¿saben por qué? Para complementar. Sí, para complementar. ¿Por qué es importante esos 5 votos? Porque el Fujimorismo en ese momento tenía 73. No necesitaba más 5 ya tenían mayoría absoluta y podían reformar, incluso podían convocar ahora al presidente Agerí con esos 78 votos para que pueda hacer la moción de tenían a Mario Vargas Llosa, que me parece que es un gran escritor, pero y además profundo respeto intelectual, por supuesto, pero también tenían al señor Gino Costa, que fue cómplice del cierre del Congreso inconstitucional, que fue realmente un golpe de Estado por parte del señor Martín Vizcarra, un delincuente, un tipo que realmente a todas luces es lo más despreciable que tiene la política nacional, y muchos de ellos también están en este partido. Pero lo más importante aquí es reconocer que la polarización en el Perú también es paralización. Y cuando digo esto, estoy comunicándome también y estoy mirando a mis compañeros y amigos que están en diferentes esquemas de agua a nivel nacional, pero sobre todo en el caso de Lima. El caso, por ejemplo, de San Juan de Amancaes, que necesitan agua con urgencia. En el caso, por ejemplo, de Matriz Próceres, que también necesitan estos esquemas de aguas que no han podido salir justamente por culpa de esta polarización que ha permitido que los recursos públicos no vayan a donde tengan que ir, porque estamos discutiendo lo que no tenemos que discutir. Si ustedes fueran congresistas hoy en día, ¿votarían a favor de la vacancia o censura del presidente Agerí, señor Pomareda? Completamente la respuesta es clara, sí. Votaría a favor por 3 razones. Primero, porque Agerí no solamente se le cuestiona hoy, se le cuestiona desde que asumió la presidencia de la Comisión de Presupuestos. Se le cuestiona un acto vinculado a una violación sexual, ¿no? Que presunto, y bueno, se investigó el caso. Bueno, ahí discrepa de su líder Rafael Belaúnde, ¿no? Bueno, es que Rafael dijo eso hace 2 semanas y se vienen, digamos, encontrando videos, vinculaciones. Incluso el gobierno chino ha dicho que no había esta reunión tal que era la amistad entre Perú y China, ¿no? Como una posición de Estado de China. Entonces ya han habido nuevos indicios que nos hacen pensar de que el señor no puede estar ni un día más. Y además, complementando por lo que dice Renzo, ¿no? A mí, sinceramente, la política, decir luz verde, etiquetar, eso los peruanos estamos cansados. Pero tú etiquetas, estamos hartos de que justamente eso, por prácticas como la del señor Ibáñez, es que el partido, seguramente aprista, perdió la inscripción. Y seguramente ahora no le darán la confianza, porque es igual etiquetar, tratar de ser muy, digamos, elocuente, pero finalmente no se llega a nada. Hay que construir en política. Pero los que no llegan a nada son justamente ustedes. Yo siento que en este momento pareciera ser que estamos en la esfera política. ¿Cómo? Si no estamos en el contexto político como partido, ustedes han sido parte del gobierno del año 2016. Eso tienes que reconocerlo. ¿Qué gobierno? Si el gobierno lo tenía PPK y tus amigos. El gobierno fujimorista del Parlamento. Si tú no interpretas... No, pues el gobierno fujimorista. Ahora escuchemos al señor Ibáñez. No, pero si no entendemos que el gobierno es del Parlamento, no entendemos nada de la realidad del país. Acá no hay un gobierno parlamentarista. A ver, este gobierno es un gobierno presidencialista. El Poder Ejecutivo tiene el poder, además de los presupuestos, para generar obra. Lo que hace el Parlamento, evidentemente puede ser un Parlamento obstruccionista, eso no tiene por qué ser
nuestra responsabilidad porque éramos solamente 5, y claro, frente a la corrupción que se había develado de Odebrecht con la relación del señor PPK y todo lo que ya sabemos, Westfield Capital y todo lo que se ha visto, por supuesto que teníamos que ser oposición. Que hayamos de alguna u otra manera coincidido en eso con los señores fujimoristas es otra cosa. La democracia es consenso. Y el consenso lamentablemente se dio con otros... Respecto a la pregunta que planteamos al inicio, sí. ¿Qué haría usted si fuera congresista respecto al presidente Gerí? Por supuesto, hay que vacarlo, hay que sacarlo. Es un señor que ha quebrado la confianza del país. Me parece absolutamente terrible que la población haya sentido en este señor en algún momento un alivio respecto de lo que había pasado con la señora Dina Boluarte y de pronto lo vemos en chifas, lo vemos encapuchado, y no solamente eso, sino además nos enteramos de que ha comprado 2 propiedades en cash, además. Y no solamente eso, sino que ha generado una serie de movimientos en el Parlamento desde que era el presidente de la Comisión de Presupuesto. Irían comisión, pero lo que les por supuesto que es, generaría consenso. No, la llanta se me rompe y la quiero votar. ¿Cuál es mi llanta de repuesto? ¿A quién podrían elegir de este Congreso que genere algún tipo de legitimidad? Bueno, creo que ese es un trabajo para el Parlamento, pero creo que hay nombres, ¿no? No sé si está la señora, por ejemplo, María del Carmen Alba, no es precisamente una política con P mayúscula de fuste, ha demostrado tener algunos impulsos, pero creo que respecto de los meses que vienen podría ser también una carta, ¿no? Yo veo, Augusto, mucho oportunismo político en general actualmente, porque muchos de los partidos actuales sostenían a Dina Boluarte con el argumento de la estabilidad política. Pero actualmente, como no les conviene a nivel político porque se acercan las elecciones, justo ahí cambian de posición. Entonces hay que ser coherentes. Si una persona, si sea Pedro Castillo, si sea Dina Boluarte, sea Gerí, y ha cometido un acto de corrupción o está vinculado a asuntos propios del tráfico de influencias, tiene que ser vacado. Es una cuestión de principios, y así sea un día. A mí, la verdad, yo prefiero tener un presidente íntegro, una persona honesta, y no una persona estable, pero la estabilidad para el mal, para justamente la corrupción, y eso no lo podemos admitir. Nos va ganando el tiempo. Quiero pedirles a cada uno de ustedes que nos expresen desde el Congreso, no desde la política general, porque ustedes no van a ser parte del Ejecutivo eventualmente, sino del Congreso. ¿Qué harían puntualmente desde la Cámara de Diputados? Primero, el Parlamento en este momento más o menos está costando 1.400 millones de soles. Hay que bajar ese presupuesto. Esto es grosero, por lo menos a la mitad. Y tiene que haber un impulso, espero que haya un consenso para generar esta política de austeridad, para generar mayor conexión con la población. Hay que comenzar a fiscalizar todos los gastos públicos a nivel de gobiernos regionales, locales y nacionales, porque tenemos cerca de 2.5% del PBI que se van en ineficiencia y corrupción. Y eso lo puede hacer también el Parlamento. Por supuesto que tenemos que hacer también reformas orientadas a la reforma de la justicia, a la reforma del Poder Judicial y también de la Policía Nacional, para mejorar esta situación en la que se encuentra el Poder Judicial y la Fiscalía, que, como vuelvo a repetir, ha paralizado lamentablemente la máquina del Estado para darle mayor trabajo y, por supuesto, superar la pobreza. Está muy claro, Renzo. Digo, ¿usted a qué cosa va al Congreso? ¿Cuál es su aspiración? Primero, soy un joven preparado que busca ser muy frontal y cambiar las formas de hacer política en nuestro país. Eso es importantísimo. Pero lo segundo, hay que saber diferenciar entre lo urgente y lo importante. Lo urgente para mí es lo político. Y lo político es enfrentar estas leyes que ha aprobado el actual Parlamento. No solamente es una cuestión de palabras, es una cuestión de hechos. Ya tengo mi primer proyecto de ley y ahora hablo en plural porque todas estas firmas que se ven alrededor son todas las firmas que la ciudadanía en la calle, estoy en Magdalena, en San Miguel, hoy día hice una caminata en Miraflores donde la ciudadanía se ha plegado a esta voluntad. 15 proyectos de ley vinculados al crimen de la educación, el crimen organizado, que favorece, por ejemplo, la minería ilegal, que favorece al crimen educativo, permitiendo que los profesores sin maestría enseñen, permitiendo la tal ilegal, permitiendo el reino del crimen organizado. Ya tengo mi primer proyecto de ley y luego hay que reformar el Congreso porque muchos hacen triquiñuelas en el Congreso y a partir de eso se aprovechan de los vacíos legales. Con lo que Renzo planteaba. Y lo tercero, reformar la policía sin ninguna duda. Leyes pro crimen, reforma de la policía y prácticas diferentes con gente Queremos nueva. agradecerles mucho su leyes pro crimen que en realidad han derogado las leyes pro caviares, pero bueno. Se acabó el tiempo. Otra vez las etiquetas, otra vez. Acabamos con las etiquetas. Muchísimas gracias a Renzo Ibáñez, candidato a diputado por Lima con el número 8 por el APRA, y a Diego Pomarea, candidato a diputado por Lima con el número 1 por Libertad Popular. Muy amable.